Yo estaba doblando su ropa cuando lo escuché decir, desde la puerta de la recámara, la frase que en teoría debía romperme. Elena, seamos honestos, tú ya no sirves para esta vida. Tenía una camisa suya en las manos, una camisa blanca, todavía tibia de la secadora, con ese olor a limpio que yo conocía desde hacía 26 años, porque durante 26 años fui yo quien lavó, secó y dobló cada prenda que ese hombre se puso encima del cuerpo. Y esperé sentir algo, de verdad esperé. Esperé la bofetada por dentro, ese golpe de aire que te saca el piso. Esperé las lágrimas que se juntan en la garganta antes de subir a los ojos. Esperé la súplica, esa vocecita cobarde que en tantas mujeres dice, por favor, no me hagas esto. No vino nada de eso. Vino un silencio ancho, profundo, que empezó en el centro de mi pecho y se fue abriendo despacio, como agua fría llenando un cuarto vacío. Y dentro de ese silencio, con las manos todavía sobre su camisa blanca, una sola frase se formó en mi cabeza, tan clara como si alguien me la hubiera dicho al oído. Ah, ¿con qué era esto? No fue rabia. Necesito que entiendas eso desde el principio, porque toda esta historia gira alrededor de ese detalle. No sentí rabia, sentí claridad. Una claridad fría, limpia, casi tranquila. Como cuando alguien por fin apaga una música que llevaba tanto tiempo sonando de fondo que ya te habías acostumbrado al ruido y solo en el silencio te das cuenta de lo cansada que estabas. Terminé de doblar la camisa. La dejé sobre la cama, encima de la pila de las otras. Alisé la tela con la palma de la mano, un gesto viejo, automático, y le respondí con una voz que salió tan calmada que hasta a mí me asustó. Está bien, Ricardo. Él parpadeó. No era la reacción que esperaba. Ricardo esperaba lágrimas, esperaba gritos, esperaba una escena de la que él pudiera salir siendo la víctima de una mujer histérica. Y yo solo dije, está bien, y seguí doblando ropa. Lo que Ricardo no sabía, lo que no iba a entender hasta mucho, mucho después, es que está bien no era rendición. Era el sonido de una puerta cerrándose por dentro. Y del otro lado de esa puerta, yo ya estaba empezando a caminar. Él todavía no lo sabía. Me llamo Elena. En aquel entonces tenía 52 años. Vivíamos en Monterrey, en una casa grande, en una colonia tranquila, de esas casas que por fuera parecen la definición del éxito. Cochera para 2 autos, jardín cuidado, la fachada recién pintada. Por fuera, éramos el matrimonio que las señoras del club ponían de ejemplo. Ricardo y Elena, tantos años juntos, qué bonito. Por dentro, yo hacía años que era la empleada más leal de una empresa que nunca me pagó un solo peso. Pero deja que te cuente cómo llegué a ese cuarto, doblando la ropa del hombre que acababa de decirme que yo ya no servía, porque no pasó de un día para otro. Nunca pasa de un día para otro. Se construye despacio, ladrillo por ladrillo, y una lo va permitiendo sin darse cuenta, hasta que un día levantas la vista y estás encerrada en una pared que ayudaste a levantar. Yo no siempre fui la esposa de Ricardo. A los 24 años, yo era analista de logística en una empresa transportista, una de las más grandes del norte del país. Y era buena. No lo digo por presumir, lo digo porque es la parte de mí que más tardé en recuperar, y por eso la nombro con cuidado. Yo era la que encontraba el error en la hoja de cálculo que nadie más veía, la que reorganizaba una ruta y le ahorraba a la empresa miles de pesos en combustible. Mi jefe de entonces, don Alfredo, un señor de bigote gris que hablaba poco, me dijo una vez, «Elena, tú tienes cabeza de dueña, no de empleada. Acuérdate de lo que te digo». Yo tenía una credencial de esa empresa, una credencial plastificada con mi foto de 24 años, mi nombre completo y el logo azul de la compañía. La usaba colgada al cuello todos los días. Para mí, esa credencial no era un pedazo de plástico, era la prueba de que yo era alguien por mí misma, de que yo entraba a un edificio y ese edificio funcionaba un poco mejor porque yo estaba adentro. Guarda esa credencial en tu memoria. Vamos a volver a ella. Conocí a Ricardo en un curso de administración. Él era ambicioso, encantador,
de esos hombres que entran a un salón y saben exactamente dónde pararse para que los vean. Tenía un plan. Iba a montar su propia distribuidora. Y me hablaba de ese plan con los ojos brillando, como quien te invita a subirte a un tren que apenas está arrancando y que va directo a un lugar mejor. Nos casamos cuando yo tenía 26. Y al principio fue bueno. Tengo que ser honesta contigo, porque si te pinto a Ricardo como un monstruo desde el primer día, no vas a entender por qué me quedé. Fue bueno, nos reíamos. Teníamos poco dinero y hacíamos planes acostados en la oscuridad. Esos planes de quien todavía cree que el otro está construyendo la misma casa que tú. La distribuidora de Ricardo arrancó en una bodega rentada, con 2 camionetas de segunda mano y una deuda que me quitaba el sueño a mí más que a él. Y adivina quién llevaba las cuentas. Adivina quién diseñaba las rutas de reparto. Adivina quién se quedaba hasta la madrugada cuadrando el inventario mientras Ricardo salía a hacer relaciones con los clientes. Yo. Durante los primeros años, la empresa de Ricardo fui yo. Mi cabeza de logística, la que don Alfredo había elogiado, fue el motor escondido de todo. Yo era la que sabía cuánto costaba cada entrega, la que negociaba con los proveedores, la que despedía con lágrimas en los ojos al chofer que robaba y contrataba al que valía la pena. Ricardo ponía la cara y la sonrisa. Yo ponía la estructura. Y entonces vino la decisión que cambió mi vida, la decisión que tardé décadas en entender. Quedé embarazada de nuestro primer hijo. Y Ricardo, una noche, con esa lógica que suena tan razonable cuando te la dicen con cariño, me dijo: Elena, ¿para qué sigues matándote en tu trabajo y ayudándome aquí a la vez? Renuncia, concéntrate en la casa, en el bebé. La empresa ya camina sola. Yo me encargo del dinero. Tú encárgate de lo nuestro. La empresa ya camina sola. Como si caminara sola. Como si no fuera yo la que la empujaba cada mañana. Renuncié. Entregué mi credencial azul en recursos humanos, la que me colgaba del cuello, la que era la prueba de que yo era alguien. La señorita de recursos humanos la recibió, le puso una calcomanía de «cancelada» encima de mi foto y la echó en una gaveta. Yo me quedé viendo esa gaveta cerrarse. Y algo se cerró conmigo, pero me llevé la credencial cancelada a casa. No sé bien por qué. La guardé en el fondo de un cajón, debajo de los documentos. Como quien guarda una foto de un país al que ya no puede volver. Durante los siguientes 24 años, yo fui esposa, madre, ama de casa, contadora no reconocida, consejera, cocinera, enfermera cuando alguien se enfermaba, y el sostén invisible de la estructura entera de una vida. Criamos 2 hijos. La distribuidora creció hasta volverse una de las más importantes de la región. Compramos la casa grande. Ricardo empezó a usar relojes caros y a hablar en las cenas de mi empresa, mi esfuerzo, lo que yo construí. Yo, y yo, sentada a su lado en esas cenas, sonreía, porque ya me había acostumbrado a desaparecer. Hubo un momento, uno solo, en el que casi no desaparezco. Como a los 40 años, una antigua colega me llamó para ofrecerme volver al mundo laboral, un puesto de coordinadora en una empresa nueva. Me acuerdo de la emoción que sentí, una emoción que ya no reconocía de tan vieja. Se lo conté a Ricardo esa noche, con la voz temblando de ilusión. Él ni levantó la vista del plato. ¿Y quién va a ver la casa, Elena? ¿Quién va a estar para los niños? No seas egoísta. Egoísta. Querer existir era ser egoísta. No acepté el puesto. Llamé a mi colega al día siguiente y le dije que no, que tenía a la familia, que no era el momento. Colgué el teléfono y me quedé viendo la pared de la cocina un largo rato. Esa fue la última vez, en muchos años, que alguien me ofreció ser algo más que la señora de la casa. Y yo, con mis propias manos, cerré esa puerta. Ese es el detalle que más me costó perdonarme después, que no todas las rejas de mi jaula las puso Ricardo. Algunas las puse yo creyendo que era amor. Los años me fueron borrando despacio, como un color que se destiñe al sol. Un día eres una mujer con nombre propio, con una carrera, con una credencial colgada al cuello. Y sin darte cuenta, te conviertes en la señora de la casa,
en la esposa de, en un mueble caro y funcional que ya nadie mira porque siempre ha estado ahí. Las señales de lo que venía existieron. Claro que existieron. Siempre existen. Yo elegí no verlas. Y eso también lo cargo, no como culpa, sino como honestidad, porque la primera persona a la que tuve que dejar de mentirle fui yo misma. La primera señal fue el teléfono. Ricardo siempre había dejado el celular en cualquier parte, boca arriba, sin contraseña, con la despreocupación de quien no tiene nada que esconder. Pero como a los 6 meses antes de aquella tarde, empezó a cargarlo en el bolsillo, hasta dentro de la casa. Se lo llevaba al baño. Volteaba la pantalla cuando yo me acercaba. Una vez le pregunté, medio en broma, mientras servía la cena, ¿andas de novio a escondidas? Él se rió, pero fue una risa que llegó medio segundo tarde, y dijo que era el estrés de la empresa, que estaban en una expansión, que no me quería preocupar. Me tragué esa explicación sin masticarla, y volví a servir la cena. La segunda señal fue el gimnasio y la ropa nueva. Ricardo, a los 54 años, de un mes para otro decidió que tenía que cuidarse. Empezó a ir al gimnasio. Se compró ropa que no era de su estilo, camisas más entalladas, unos tenis de marca que un hombre de su edad usa cuando está tratando de parecer de otra. Se cortó el cabello diferente, se compró una loción nueva. Y yo, tonta de mí, hasta me alegré. Pensé, qué bueno, se está cuidando, vamos a llegar bien a la vejez juntos. No me di cuenta de que un hombre no se rediseña entero para la esposa que ya tiene. Se rediseña para alguien que todavía tiene que conquistar. Recuerdo una noche en particular. Ricardo llegó tarde, con el cabello todavía húmedo, oliendo a una loción que no era la suya. Se metió a la cama y me dio la espalda. Yo me quedé viendo el techo en la oscuridad y le pregunté, con la voz más neutra que pude, ¿todo bien en el trabajo? Él tardó un segundo de más en contestar. «Todo bien», dijo. Y ese segundo de más, ese pequeño hueco entre mi pregunta y su respuesta, se me quedó clavado. Porque una aprende a leer los silencios del hombre con el que durmió 26 años. Y ese silencio tenía a otra mujer adentro. No lo quise nombrar todavía, ni siquiera para mí, pero mi cuerpo ya lo sabía antes que mi cabeza. La tercera señal fue Marisela, mi vecina. Marisela vivía en la casa de enfrente, una mujer de mi edad, directa, de esas que no se andan con rodeos. Un día, mientras yo regaba las plantas de la entrada, me llamó desde su cochera. Platicamos de cosas sin importancia, y antes de despedirse, se quedó viéndome un momento, ese momento largo que hace la gente cuando está decidiendo si habla o se calla. Y me dijo nada más. «Cuídate, Elena. Cuídate mucho, ¿eh?» Yo pensé que era cariño de vecina. Le sonreí, le di las gracias, seguí regando. Me tardé meses en entender que Marisela, desde su cochera, había visto cosas que yo no quise ver desde dentro de mi propia casa. El descubrimiento, cuando llegó, fue casi ridículo de tan pequeño. Nunca es una gran escena de película. Es siempre algo banal, algo estúpido, un detalle que se te queda atorado como una piedrita en el zapato. Fue un correo electrónico. Ricardo me había pedido que le imprimiera unas facturas de la empresa desde su computadora, porque la impresora de su oficina estaba descompuesta y él andaba de viaje. Me dio su contraseña sin pensarlo. Esa fue la única vez en meses en que bajó la guardia. Entré a su correo a buscar las facturas. Y ahí, entre los mensajes de proveedores y bancos, había una cadena de correos con un asunto que decía, simplemente, «Nuestro departamento». No era un departamento para la empresa. Era un departamento en el centro de Monterrey, rentado, a nombre de Ricardo, con fotos que una agente inmobiliaria le había mandado. Y en la cadena de correos, reenviada, una conversación donde Ricardo le escribía a alguien. «Ya casi, mi amor. Aguántame tantito. En cuanto acomode unas cosas, tú y yo empezamos de cero, sin el peso muerto de siempre encima». El peso muerto de siempre. Ese era yo. 26 años de matrimonio, 2 hijos, una empresa que yo levanté con mis propias manos, resumidos en 3 palabras, el peso muerto.
Leí ese correo de pie, en la oficina de mi casa, con el ruido de la impresora todavía sonando detrás de mí, y esperé sentir que el mundo se caía. Esperé el llanto. Volvió el silencio, esa misma claridad fría que iba a definir todo lo que vino después. No lloré. Me senté. Respiré. Y en lugar de dejar que el dolor me nublara, hice algo que ni yo esperaba de mí. Empecé a leer con calma, a leer todos los correos, a anotar fechas, nombres, el nombre de la agente inmobiliaria, el monto de la renta, el nombre de la mujer, Camila, 28 años. Y esto fue lo que de verdad me heló, empleada de la propia empresa de Ricardo, del área de ventas, una muchacha a la que yo le había servido café en la cena de fin de año de la distribuidora, el diciembre anterior. Una muchacha que me había sonreído y me había dicho: «Mucho gusto, señora, Ricardo habla maravillas de usted». Guardé todo, no borré nada, no moví nada. Imprimí las facturas que él me había pedido, cerré su correo y bajé a preparar la comida como cualquier otro día. Porque yo, la analista de logística que todos habían olvidado, sabía una cosa que Ricardo había olvidado también: los datos no mienten. Y quien tiene los datos, tiene el control. Esa noche, cuando Ricardo volvió de su viaje, cenamos juntos. Le pregunté cómo le había ido. Me contó de sus reuniones. Yo lo escuché, asentí, le serví más agua. Y por dentro, mientras lo miraba masticar, sentí algo nuevo naciendo. No era odio. Era algo más útil que el odio. Era estrategia. Antes de contarte lo que hice con todo eso, y lo hice, te prometo que lo hice, déjame detenerme un segundo. Porque si esta historia te está tocando en algún lugar, si conoces esa sensación de ser el peso muerto en tu propia casa, quiero pedirte algo. Si todavía no estás suscrita a este canal, suscríbete ahora. Aquí, cada semana, hay una historia como esta. Historias de mujeres de verdad, de esas que duelen y que curan al mismo tiempo. Dale al botón de suscribirte y regresa conmigo, porque justo ahora empieza la parte que nadie te cuenta. No la traición, sino lo que una hace después. Pasaron 2 semanas antes de que Ricardo me dijera, desde la puerta de la recámara, aquella frase con la que empezó esta historia: «Tú ya no sirves para esta vida». 2 semanas en las que yo ya sabía todo y él creía que no sabía nada. 2 semanas en las que él pensaba que me estaba engañando, cuando en realidad el que caminaba con los ojos vendados era él. Fueron 2 semanas extrañas, casi irreales. Yo lo observaba con una distancia nueva, como quien mira a un desconocido en el asiento de enfrente del autobús. Lo veía arreglarse frente al espejo con su ropa nueva, silbando, y sentía una curiosidad fría, casi científica. ¿Cómo puede un hombre mentir con tanta comodidad, dormir tan tranquilo al lado de la persona a la que está traicionando? Una noche me pidió que le planchara una camisa para una reunión importante. Yo sabía perfectamente qué clase de reunión era, y aún así se la planché, no por sumisión. La planché despacio, con cuidado, mientras en mi cabeza terminaba de acomodar cada pieza de mi plan, como quien cuadra una ruta de reparto. A veces, la calma de una mujer que ya tomó una decisión se parece mucho a la resignación. Pero no es lo mismo. La resignación mira hacia abajo. La calma mía miraba hacia adelante. Cuando por fin soltó su discurso, que quería el divorcio, que ya no éramos los mismos, que él necesitaba crecer y yo lo estaba frenando, yo no discutí. No le reclamé el correo, no mencioné a Camila. No le di el gusto de la escena. Solo le pregunté una cosa: ¿y la empresa, Ricardo? Él sonrió con una condescendencia que todavía recuerdo. Me puso una mano en el hombro, como quien consuela a una niña, y me dijo: «La empresa es mía, Elena. Yo la construí. Tú no te preocupes por eso. Yo te voy a dar una mensualidad para que estés tranquila. No te va a faltar nada. Pero la distribuidora es mía. Yo la construí». Ahí, en esa frase, en esa mano condescendiente sobre mi hombro, terminó de morir la mujer que yo había sido durante 24 años. La que se conformaba, la que desaparecía,
la que sonreía en las cenas. Y nació otra. Le dije que estaba bien. Otra vez esa palabra, está bien. Y a la mañana siguiente, mientras Ricardo se iba a la oficina silbando, yo abrí el cajón del fondo, el de los documentos, y saqué, de debajo de todo, aquella credencial azul cancelada, la de mis 24 años, con la calcomanía de cancelada sobre mi foto joven. La puse sobre la mesa de la cocina. Me serví un café bien cargado, del que a Ricardo siempre le pareció demasiado fuerte, y me quedé viendo a esa muchacha de la foto, a esa Elena que don Alfredo había mirado y le había dicho: «Tú tienes cabeza de dueña». Y por primera vez en 24 años le contesté a esa muchacha: «Perdón por haberte guardado en un cajón tanto tiempo. Ya vine por ti. Lo primero que hice no fue llorar, fue buscar una abogada. Se llamaba la licenciada Robles, especialista en derecho familiar y patrimonial. Una mujer de 60 años que hablaba poco y resolvía mucho, recomendada por Marisela, mi vecina, la de Cuídate mucho». Cuando le conté mi historia, la licenciada Robles me escuchó sin interrumpir y al final me hizo una sola pregunta. «Señora Elena, dígame una cosa. En todos estos años, ¿usted firmó algo en la empresa? ¿Alguna vez apareció su nombre en las actas, en las cuentas, en algo?». Y ahí, en ese instante, 24 años de trabajo invisible dejaron de ser invisibles. Porque yo, la que llevaba las cuentas, la que era ordenada hasta la obsesión, había guardado todo. Todo. Durante años había firmado como avalista de los créditos de la empresa, porque el banco pedía la firma de los dos cónyuges. Había firmado la compra de la primera bodega. Mi nombre estaba en documentos que Ricardo, en su arrogancia, había olvidado por completo. Él creía que la distribuidora era suya. Legalmente, la mitad de todo lo que se había construido durante el matrimonio era mío. Y yo tenía los papeles para probarlo, guardados con la misma prolijidad con la que un día cuadré las rutas de reparto. La licenciada Robles me miró por encima de sus lentes y por primera vez sonrió apenas. «Señora Elena», dijo, «su esposo se metió con la mujer equivocada. No te voy a mentir y decirte que a partir de ahí todo fue fácil. No lo fue. Necesito ser honesta contigo, porque tú te mereces la verdad y no un cuento de hadas. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. El divorcio de una empresa familiar es una guerra, y Ricardo peleó sucio. Me acusó de querer robarle lo que él construyó. Puso a algunos amigos en común en mi contra. Dejó de pagar cosas para presionarme. Hubo noches en las que me senté en la cocina de la casa que pronto dejaría de ser mía, con la credencial azul sobre la mesa, y sentí que no iba a poder. Porque el miedo, a los 52 años, tiene una cara particular. No es solo el miedo a estar sola, es el miedo a que sea demasiado tarde. La vocecita que te dice: «¿Quién te va a contratar a tu edad? Llevas 24 años fuera del mercado. Ricardo tiene razón, ya no sirves. Agarra la mensualidad, quédate callada, ¿ya para qué?». Esa vocecita es la más cruel de todas, porque no viene vestida de derrota, viene vestida de sensatez. Se disfraza de «sé realista». Y ahí es donde te agarra. Y por si la vocecita de adentro fuera poco, estaba la vocecita de afuera. Porque en una ciudad, por grande que sea, las noticias corren, y corren torcidas. La versión que circuló primero no fue «Ricardo dejó a su esposa de 26 años por una empleada de 28». La versión que circuló fue «Pobre Ricardo, con lo que él trabajó, y Elena queriéndole quitar la mitad de la empresa». Como si la culpable fuera yo. Como si yo hubiera fallado en sostener un matrimonio que él ya había soltado con las dos manos. Una tarde, en el supermercado, me encontré con una conocida del club, una de esas señoras que sonríen mientras te clavan el cuchillo. Se acercó con cara de pésame y me dijo: «Ay, Elena, supe lo tuyo, qué pena. Pero, mija, a esta edad, ¿no será mejor arreglarte con él? ¿Para qué complicarte tanto? Una mujer sola, y de tu edad». Dejó la frase colgando,
con esa crueldad amable de quien no mide sus palabras porque no siente su peso. Yo sonreí. Con 24 años de práctica sonriendo en el momento equivocado, sonreí. Le dije que estaba todo bien. Agarré mi carrito y me fui al otro pasillo. Y ahí, entre los estantes, con una lata de café en la mano, dejé que me temblara la barbilla. Un segundo. Solo un segundo. Después respiré hondo y la volví a apretar. Hubo una madrugada. Me acuerdo que llovía, porque la lluvia de madrugada golpea la ventana de un modo que solo la lluvia de madrugada golpea, en la que toqué fondo de verdad. Estaba sentada en el piso de la sala, con las cajas de la mudanza a medio hacer alrededor, y pensé, quizá Ricardo tiene razón. Quizá lo más fácil es aceptar la mensualidad y desaparecer. Y entonces mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de mi hija, Valeria, que estudiaba en otra ciudad. Solo decía, «Mamá, no sé qué está pasando entre ustedes, pero quiero que sepas algo. Toda la vida te vi cuidarnos a todos. Ahora quiero verte cuidarte a ti. Puedes, mamá, siempre pudiste. Puedes, mamá, siempre pudiste». Leí ese mensaje 3 veces, y algo en mí, algo que llevaba décadas dormido, se enderezó. No fue un despertar glorioso. Nadie despertó con música de fondo. Fue solo una mujer cansada, sentada en el piso entre cajas, decidiendo sobrevivir el día siguiente. Y después el siguiente. Y después el siguiente. Los primeros pasos fueron pequeños, ridículamente pequeños. El primero fue actualizar mi currículum. Me senté frente a la computadora y me quedé viendo la pantalla en blanco durante 1 hora, porque no sabía qué poner. Ama de casa, 24 años. ¿Cómo se escribe en un currículum que sostuviste una empresa entera sin que tu nombre apareciera en ningún lado? Y ahí me di cuenta de algo. Yo no iba a buscar trabajo. Yo no iba a rogarle un empleo a nadie a los 52 años. Yo iba a hacer lo que don Alfredo me había dicho hacía casi 30 años. Iba a ser dueña. Conocía el negocio de la logística y la distribución mejor que nadie en esa ciudad. Lo conocía desde las tripas, desde la ruta más pequeña hasta la negociación más grande. Había construido una empresa entera. La única diferencia es que esta vez la iba a construir para mí. Pero yo sabía que no podía hacerlo completamente sola. Y por primera vez en años no me dio vergüenza pedir ayuda. Busqué a don Alfredo, mi antiguo jefe, el del bigote gris. Estaba ya retirado, viejo, con la salud frágil, pero con la cabeza intacta. Lo fui a visitar a su casa con una caja de pan dulce y le conté todo. Él me escuchó en silencio, como siempre, con las manos cruzadas sobre el bastón. Y cuando terminé, me miró con esos ojos que veían más de lo que decían y me dijo, «¿Ves, Elena? Te lo dije hace 30 años, cabeza de dueña. Nada más te faltaba que la vida te empujara fuera del nido para que abrieras las alas». Me dio 2 consejos que valieron más que cualquier curso. Con qué proveedor empezar y en qué banco pedir el crédito, con un gerente que él conocía y que no le daba la espalda a una mujer sola. Antes de que me fuera, me tomó la mano con la suya, temblorosa, y me dijo, «No te achiques. El mundo está lleno de hombres que confunden el silencio de una mujer con debilidad. Que se equivoquen. Es su problema, no el tuyo». Don Alfredo no alcanzó a ver la empresa crecer. Se fue como a los 2 años. Pero en la recepción de Logística Vargas, hoy, hay una foto de él. Porque él fue el primero, mucho antes que yo misma, en ver a la mujer que yo iba a llegar a ser. Antes de contarte cómo lo hice, y lo hice, aguántame tantito. Déjame detenerme una última vez. Porque si has llegado hasta aquí conmigo, en esta historia, es porque algo de esto te resuena. Y si es así, te voy a pedir una cosa, y es la más importante de todas. Comparte este video con una amiga que necesite escucharlo hoy. Esa amiga en la que pensaste mientras me escuchabas. A veces una historia es el empujoncito que le falta a una mujer para entender que el final que parece el final es, en realidad, el principio. Ya, dicho esto, déjame contarte lo que hice. Empecé con lo que tenía de la liquidación del divorcio,
que después de la pelea legal terminó siendo justo lo que me correspondía, la mitad del valor de la distribuidora, pagada por Ricardo en partes, porque la licenciada Robles no le soltó ni un peso de más. No era una fortuna, pero era mi capital, el capital de 24 años. Renté una bodega pequeña en las afueras de Monterrey, mucho más modesta que la de Ricardo. Compré una camioneta usada y arranqué una empresa de logística especializada en algo que yo sabía que la distribuidora de Ricardo hacía mal, porque yo misma nunca había logrado que él lo tomara en serio. Entregas rápidas y confiables para negocios pequeños y medianos, esos que las grandes distribuidoras despreciaban por ser clientes chicos. Yo sabía que esos clientes chicos eran leales como ninguno. Yo sabía que si los tratabas bien, si les cumplías, si les hablabas con respeto, se quedaban contigo para siempre y te recomendaban con otros. Ricardo nunca entendió eso. Para él, el cliente chico era una molestia. Para mí, era el cimiento. La llamé Logística Vargas. Vargas, mi apellido, el mío, no el de Ricardo. Los primeros meses fueron de dormir 4 horas. Yo manejaba la camioneta cuando faltaba un chofer. Yo cargaba cajas con mis propias manos a los 52 años. Yo contestaba el teléfono, hacía las facturas, cuadraba las rutas de madrugada, exactamente como lo había hecho 3 décadas atrás, solo que esta vez cada peso que entraba era mío y cada logro llevaba mi nombre. Me acuerdo del primer cliente grande como quien se acuerda de un primer amor. Era el dueño de una cadena pequeña de farmacias, 5 sucursales, un señor desconfiado que ya había sido decepcionado por distribuidoras grandes. Me recibió con los brazos cruzados y me dijo, sin rodeos, que no le inspiraba confianza una empresa de una sola camioneta. Yo no le rogué. Saqué mis números, los que había preparado de madrugada, y le mostré, dato por dato, exactamente cuánto dinero le estaban costando los retrasos de su distribuidora actual. Le hablé en el idioma que hablo mejor que nadie, el de los números que no mienten. Se quedó callado, y al final descruzó los brazos y me dijo, ¿sabe qué, señora? Le voy a dar una semana de prueba. Esa semana se volvió 5 años. Ese señor desconfiado hoy es uno de mis clientes más leales y cada diciembre me manda una tarjeta escrita a mano que dice siempre lo mismo. A la única que nunca me ha fallado. Y no lo hice sola. Marisela, mi vecina, la de Cuídate Mucho, resultó ser mi primera socia informal. Sabía de contabilidad y me llevó los libros los primeros meses sin cobrarme un peso. Hasta que puedas, Elena. Mientras tanto, tú me pagas en cafés. Mi hija me ayudaba desde lejos con la computadora, con las redes, con las cosas que yo no entendía. Fui armando, alrededor de esa empresa chiquita, una red de mujeres que se sostenían unas a otras. Y descubrí algo que me dejó pensando mucho tiempo. Esa red siempre había existido. Yo solo había estado demasiado ocupada desapareciendo como para verla. Y volvió a pasar lo que siempre pasa cuando una mujer hace las cosas bien. El boca a boca. Un cliente pequeño le contaba a otro. Hay una señora, Elena Vargas, que sí cumple, que sí contesta, que te trata como si tu negocio importara. Los clientes chicos empezaron a llegar solos y luego dejaron de ser tan chicos. No fue rápido, no fue glorioso, fue ladrillo por ladrillo, igual que la otra vez, pero con una diferencia enorme. Esta vez yo sabía exactamente lo que valía. Ya nadie me lo iba a poder quitar de la cabeza. Contraté a mi primera empleada, después a la segunda. Empecé a rodearme de gente buena, y algo que aprendí en el camino fue a rodearme sobre todo de otras mujeres que también estaban recomenzando. Mujeres divorciadas, viudas, madres solteras, señoras a las que otros lugares no contrataban por su edad. Yo las contrataba, porque yo sabía algo que Ricardo nunca supo. No hay empleada más leal ni más trabajadora que una mujer a la que el mundo le dijo que ya no servía y que encontró un lugar donde por fin le dicen que sí sirve. Logística Vargas creció. En 2 años ya tenía una flota de camionetas. En 3, una bodega 3 veces más grande que aquella primera. En 4,
Éramos una de las empresas de distribución para pequeños negocios más respetadas del noreste del país. El día que firmé el contrato de la bodega grande, la de verdad, la que triplicaba a la primera, fui sola. No invité a nadie. Caminé por el galpón vacío, con el eco de mis pasos rebotando en el techo alto, y me detuve en el centro. Me acordé de la otra bodega, la primera de Ricardo, aquella que él siempre llamó mi bodega, la que yo había cuadrado hasta la última tuerca. Y por primera vez, no sentí nostalgia ni rencor. Sentí propiedad. Esta era mía. Cada metro cuadrado. Había llegado hasta ahí no a pesar de que me tiraron a la calle, sino, de una manera extraña, gracias a eso. Me quedé un rato largo parada ahí, en silencio, respirando el olor a cemento nuevo, y me reí sola. Una risa corta, de asombro. La risa de una mujer que a los 52 creyó que su vida se había terminado, y a los 56 firmaba la escritura de su propio imperio, chiquito, pero suyo. ¿Y Ricardo? De Ricardo me fui enterando de a poco, como una se entera de las cosas en una ciudad que, aunque grande, a veces es chica. Su romance con Camila duró menos de lo que él imaginó. Al parecer, la muchacha de 28 años descubrió en cuestión de meses lo que a mí me tomó 24 años entender, que Ricardo era encantador de lejos y agotador de cerca, que necesitaba una mujer que lo sostuviera, que le cuadrara las cuentas, que desapareciera para que él brillara. Camila no había firmado para eso. Camila quería brillar ella también. Pero el verdadero problema de Ricardo no fue Camila, fue que sin mí la distribuidora empezó a hundirse, porque resulta que la empresa que él construyó nunca caminó sola. Caminaba porque yo la empujaba, sin mi cabeza de logística cuadrando las rutas, sin mi ojo para el error en la hoja de cálculo, sin mi mano firme con los proveedores, la distribuidora empezó a perder dinero. Ricardo contrató gente para hacer lo que yo hacía gratis y descubrió, con horror, cuánto costaba de verdad. Tomó malas decisiones. Se peleó con clientes viejos. Perdió cuentas importantes. El hombre que me dijo, yo la construí, vio cómo se le deshacía entre las manos, ladrillo por ladrillo, la casa que nunca había sabido sostener. Pero la vida, que a veces tiene un sentido del humor que ni el mejor guionista se atrevería a escribir, me tenía guardada una última escena. Y de esa quiero que te acuerdes, porque es el corazón de todo. 5 años después de aquella tarde en la que doblé su camisa blanca, yo estaba en mi oficina de Logística Vargas. Una oficina de verdad, con mi nombre en la puerta. Mi asistente entró con la lista de candidatos para una vacante de vendedora que habíamos abierto. Me pasó las hojas de vida, y yo empecé a revisarlas, una por una, como reviso todo, con calma, con cuidado, sin prisa. Y en la cuarta hoja me detuve. El nombre me saltó de la página antes que la foto. Camila, 28 años cuando la conocí, ahora 33. La foto era de ella, sin duda. Y la experiencia laboral decía, ejecutiva de ventas, distribuidora, el nombre de la empresa de Ricardo, hasta su cierre. Hasta su cierre. La distribuidora de Ricardo había cerrado. Y Camila, la mujer por la que me cambió, la mujer que él eligió sobre mí, diciendo que yo ya no servía, estaba buscando trabajo, en mi empresa, sin saber que era mía. Me quedé un largo rato viendo esa hoja de papel y esperé sentir el triunfo. Esperé esa oleada de venganza dulce, esas ganas de llamarla, de sentarla frente a mí y ver su cara cuando entendiera de quién era la empresa a la que le pedía trabajo. No vino. Vino otra vez ese silencio, esa claridad fría que ya no era fría, que se había vuelto tibia con los años, como el sol de la mañana. Y en lugar de venganza, sentí algo mucho más grande, algo que me tomó 5 años construir junto con la empresa. Sentí paz. La cité a una entrevista. Cuando Camila entró a mi oficina y me reconoció, se puso pálida. Se quedó parada en la puerta, con el bolso apretado contra el cuerpo, sin saber qué hacer. Yo creo que pensó que la había citado para humillarla, para restregarle en la cara mi éxito y su caída.
Le pedí que se sentara, le ofrecí un café y le dije con calma: Camila, aquí no vamos a hablar del pasado. A mí no me interesa. Solo me interesa una cosa. ¿Eres buena en ventas? Ella me miró, todavía temblando, y dijo que sí, que era buena. Demuéstralo, le dije. En esta empresa a nadie se le juzga por lo que hizo afuera. Aquí se te juzga por lo que haces adentro. Empiezas el lunes. A prueba, como todas. Si sirves, te quedas. Si no, no. Así de simple. Camila trabajó para mí durante casi 2 años, y te voy a ser honesta, porque prometí honestidad. Resultó ser buena vendedora, trabajadora, y creo que, con el tiempo, entendió algo. Un día, antes de irse a otra ciudad por motivos personales, se paró en la puerta de mi oficina y me dijo, con la voz baja: Señora Elena, nunca le dije lo que le tenía que decir. Perdón, por todo. Y yo, desde mi escritorio, en mi empresa, con mi nombre en la puerta, le contesté lo único que sentía de verdad. No me pidas perdón, Camila. Al contrario, si Ricardo no me hubiera dejado, yo seguiría doblando su ropa, creyendo que no servía para nada. Ustedes dos me hicieron el favor más grande de mi vida. Solo que tardé 5 años en darme cuenta. Y era cierto. No lo dije para verme buena. Era la pura verdad. Hoy tengo 57 años. Logística Vargas emplea a más de 40 personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas recomenzando su vida, igual que recomencé yo. Mis 2 hijos están orgullosos de su madre y mi hija Valeria, la del mensaje de aquella madrugada de lluvia, trabaja conmigo ahora, aprendiendo el negocio desde abajo, porque le dije que en esta empresa nadie hereda un lugar, se lo gana. Mis hijos me preguntaron una vez si no le guardaba rencor a su papá. Les dije la verdad, que no, que el rencor es una maleta demasiado pesada para cargarla en un viaje tan largo, y que yo, después de años cargando cosas que no eran mías, aprendí a viajar ligera. Ricardo es su padre y siempre lo será. Esa puerta nunca la cerré, porque cerrarla habría sido lastimarlos a ellos, no a él. Pero entre él y yo, hace mucho que no queda nada que reclamar. Yo ya cobré todo lo que me debía, no en dinero, sino en algo mucho más valioso. Me lo devolví yo misma. Me devolví el nombre, la cabeza, la firma, el derecho a ocupar un espacio en el mundo sin pedir permiso. El mes pasado hice algo que tenía ganas de hacer desde los 18 años y nunca hice, porque Ricardo siempre decía que viajar era tirar el dinero. Cerré la oficina un viernes, agarré a mi hija y nos fuimos 3 días a la playa. Me senté en la arena temprano, con un café en la mano, café bien cargado, del que a él siempre le pareció demasiado fuerte, y vi el mar. Y sentí algo quieto, sin drama, acomodarse dentro de mi pecho. La misma claridad de aquella tarde en que doblé su camisa blanca, 5 años atrás. Solo que ya no era fría, era tibia, era el sol de la mañana. Ricardo, la última vez que supe, trabaja como vendedor en una empresa de alguien más. Un empleado común, de esos que ponen la cara y la sonrisa, mientras otro, en la sombra, sostiene la estructura. A veces pienso en él, sin rencor, y me pregunto si alguna vez entendió que la mujer que él llamó peso muerto era en realidad la columna que lo sostenía de pie. No siento odio. Ya te dije que el odio no sirve de nada. Ocupa un lugar que una necesita para cosas mejores. Lo que siento es cierre, como cuando terminas un libro difícil, de esos que costaron trabajo leer. No lo festejas. Lo cierras, lo pones en el estante y eliges el siguiente. Y mi siguiente libro tiene mi nombre en la portada. La credencial azul, aquella de mis 24 años, la de la calcomanía de cancelada, todavía existe. La tengo enmarcada en la pared de mi oficina. Al lado de ella colgué otra credencial, una nueva, que dice: Elena Vargas, directora general, Logística Vargas. Las 2 Elenas, la de 24 y la de 57, mirándose de frente en la pared. Y a veces, cuando llego temprano y la oficina todavía está en silencio, me quedo un momento viéndolas, y le digo a la muchacha de la foto vieja lo mismo que le dije aquella mañana en la cocina. Ya vine por ti, y esta vez no te vuelvo a guardar en ningún cajón,
porque Ricardo creyó que me estaba tirando a la basura aquella tarde cuando dijo que yo ya no servía. No sabía que me estaba plantando. Si llegaste hasta aquí conmigo, en esta historia, quiero terminar con lo más importante. Si alguna vez estuviste en ese lugar oscuro, ese lugar donde alguien que decía amarte te hizo creer que ya no valías, que ya no servías, que era demasiado tarde para ti, y encontraste el camino de regreso a ti misma, cuéntame en los comentarios cuál fue el primer paso que diste. Pudo ser pequeño, pudo ser solo actualizar un currículum, pudo ser un café tomado de pie, sola, en la cocina, a las 5 de la mañana. Pudo ser un mensaje de una hija que te recordó quién eras. Quiero saberlo, de verdad, porque aquí, en este canal, no contamos solo la traición, contamos lo que viene después, contamos cómo una mujer vuelve a nacer, y la tuya también va a llegar.